Hemos estado hablando acerca del hallazgo de las Escrituras y la reforma protestante en nuestros días. Si bien es cierto, nosotros este mes celebramos la reforma protestante, yo quiero que sepa que este es un evento provocado por Dios. En diferentes épocas a lo largo de la historia, Dios ha desarrollado un avivamiento en el corazón de su pueblo. Y Él nunca se equivoca en ninguno de los tiempos. En la época de Josías, uno de los puntos que ya habíamos visto, en los tiempos de Josías, siendo un joven rey en Israel, le trajeron las Escrituras, y la lectura de las Escrituras trajo un avivamiento y un arrepentimiento sobre el pueblo, sobre Josías. Lo mismo ocurrió con Nehemías. Quiero que sepa que siempre que la verdad está, también lo falso también se levanta. Cuando hay verdaderos pastores, hay falsos pastores. Hay verdaderas iglesias, hay falsas iglesias. Hay verdaderos cristianos, hay falsos cristianos. Pero la mayoría son engañados por nuestra propia naturaleza de corrupción. Todos nosotros podemos ser proclives, podemos inclinarnos hacia la corrupción y hacia el engaño cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Cuando Cristo vino la palabra viviente. Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, también habían maestros que interpretaban las Escrituras a su manera. Pero Él es la luz que trajo la verdad. Cuando Él se fue, dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vino, trajo un empoderamiento para predicar este evangelio y estas Escrituras a todo el mundo. Eso más o menos se dio hasta los primeros 3 siglos de la historia de la humanidad, pero después hubo una época oscura. No hubo ausencia de evangelio, nunca ha habido ausencia de evangelio, siempre el evangelio ha estado presente, pero la palabra fue secuestrada de alguna u otra manera y solamente la podían leer algunas que otras personas, y dentro de una iglesia que se apoderó de alguna manera de las Escrituras, y al pueblo solamente le llegaban interpretaciones manipuladas y manejadas. Pero en la Edad Media, una edad clave donde el mundo comienza a expandirse y donde comienzan a abrirse nuevos horizontes, las nuevas tierras, Colón, las Américas, Dios trae algo maravilloso. Primero lo que Él hace es traer su evangelio, traer su palabra. Y en los países del norte de Europa, esto comenzó a crecer de una manera increíble, y fue justamente estas personas que llegaron aquí a los Estados Unidos, puritanos y quakers, que fueron los primeros que llegaron aquí y vinieron con un evangelio. Lamentablemente a Latinoamérica, la mayoría de nuestros países, llegó la iglesia tradicional, la que había estado secuestrando la palabra al no estar al alcance, al punto que hasta hace no menos de 70 años en las iglesias en mi país todavía la palabra se leía en latín y las misas se dirigían en latín, para que usted más o menos tenga una idea de cómo es la importancia de que la palabra de Dios tenga que estar al alcance de usted. No sé si me dejo entender. Dios quiere que le conozcamos, pero a través de su palabra. Entonces el hallazgo de las Escrituras trae una reforma, trae un avivamiento que nace en el corazón del hombre cuando el hombre se conecta con Dios. Hoy vamos a ver el sacerdocio de todos los creyentes. En el Antiguo Testamento, cuando el hombre quería tener comunión o comunicación con Dios, necesitaba un sacerdote, es decir, necesitaba una persona entre Dios y el hombre, necesitaba un intermediario. Pero con la venida de Cristo esto se rompió, porque cualquiera de nosotros está al alcance de Dios. ¿Qué dice 1 Pedro 2:9? 1, 2, 3, leámoslo juntos. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! Antes de la reforma, el acceso a Dios y a las Escrituras estaba estrictamente mediado solo por sacerdotes. Es decir, esos intermediarios, y que lo estableció la iglesia tradicional. Sin embargo, el avivamiento que trajo Dios a través de la reforma y los reformadores, como el caso de Martín Lutero, como el caso de Juan Hus y otros, lucharon
por devolver al pueblo la posibilidad de tener una comunión, un contacto con Dios. Y esto es, nuevamente, a través de las Escrituras, a través de la palabra, destacando que cada creyente, y esto es lo que hace la Biblia, es un sacerdote. Es decir, cada uno de nosotros podemos interceder ante Dios por otros, pero también por nosotros mismos. Un privilegio que no teníamos antes de la venida de Cristo, y un privilegio que fue secuestrado por la iglesia tradicional hasta que Dios trajo la luz. Este avivamiento que solamente puede traer cuando una persona comienza a leer las Escrituras. ¿Candy? Sí, seguimos. Celebrar la reforma, hermanos, es celebrar este legado que no solo trae las Escrituras al pueblo, sino que transformó la iglesia de aquella época y la sociedad en una comprensión correcta de la fe cristiana. Usted tiene que saber que Calvino, en el caso de Lutero, él no tenía la intención de salirse de la iglesia tradicional. Más bien él pensaba, y él creía en su corazón, él pensaba que el Papa no estaba enterado y que todo lo que se estaba desarrollando estaba mal, y lo que él quería traer era, oye, necesitamos hacer algo porque las cosas no están funcionando correctamente. La gente está haciendo lo que se le da la gana y no están haciendo las cosas como deben de ser. Él tenía esa preocupación. Pero cuando él puede comprobar que todo esto era parte de la corrupción que partía desde arriba, y los de abajo que caminan en ignorancia, simplemente comenzaban ellos a seguir rituales religiosos que no nos llevaban a ninguna parte. ¿Cuántos han escuchado? No, yo no quiero ir a la iglesia. Pues, estar en la iglesia, cantar, alabar. Hermanos, estar en la iglesia es un privilegio cuando conoces el Evangelio, cuando entiendes tu condición, cuando sabes qué es lo que Dios ha hecho por ti, y cuando entiendes quién es Cristo, y que un día resucitarás con Él, si has puesto tu fe en Él. Escuchar el Evangelio es lo que el mundo necesita. El mundo no necesita más religiones. El mundo necesita que el Evangelio sea expresado correctamente, como tiene que ser. Pero aún nosotros, como iglesia, podemos caer en el mismo error que cayó la iglesia tradicional, de secuestrar la palabra y comenzar a dar interpretaciones nuestras a la gente. Esa es la razón por la cual cada vez que compartimos las Escrituras nos aseguramos de que el texto hable, de que Dios hable por medio de su palabra. Hermanos, leer la Biblia no es difícil. Puede hacerlo usted solo y está bien, pero si usted lo puede hacer con alguien que le puede ayudar, es mucho mejor. Por eso es que nosotros tenemos los días miércoles, nuestros tiempos de discipulado, de contacto, donde podemos enseñar y aprender juntos la Biblia. Entonces, celebrar la reforma es recordar este legado que no solo trae las Escrituras al pueblo, sino que transformó la iglesia en una sociedad diferente. Ahora, este principio, que es el tema que estamos tocando hoy día, del sacerdocio de todos los creyentes, es uno de los pilares fundamentales de la Reforma protestante. Una doctrina recuperada por los reformadores, que rompió con siglos de tradición en la iglesia. Ahora vamos a leer todo este pasaje y luego vamos a comprenderlo. Vamos a leer 1 Pedro 2, capítulo 2, del versículo 4 al 10. Dice: acercándonos a él, piedra viva, deshecha ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí que pongo en Sión piedra principal, piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, dice, no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, ¿qué dice? Sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a ver el punto número 1 acerca de este pasaje, porque estamos hablando del sacerdocio de todos los creyentes. No necesitamos más intermediarios. Necesitamos entender cuál es la identidad del pueblo de Dios, cuál es la identidad de los hijos, las personas que Dios va llamando, las personas que Dios va atrayendo hacia Él mismo. ¿Cómo los atrae? Los atrae por medio del Evangelio. En 1 Pedro, los primeros textos, hemos visto que Pedro describe a los creyentes, los describe como piedras vivas que son edificadas como una casa espiritual, pero también como un sacerdocio santo. Ahora, este pasaje nos habla de la identidad única que tiene el pueblo de Dios, y algo que nosotros tenemos que comprender, algo que nosotros tenemos que abrazar. Somos sacerdotes. El hecho de ser un sacerdote no es que estamos como los sacerdotes del Antiguo Testamento que sacrificaban un animal para que, o un cordero o un becerro, para que el pueblo se acerque al Señor. No, nosotros, el sacrificio que Dios hizo, ya se hizo, es Cristo Jesús. Y la ventaja que tenemos es que tenemos acceso directo a Él. Y gracias a ese acceso directo que tenemos, nosotros podemos orar, interceder los unos por los otros. Y podemos orar e interceder por aquellos que aún no le conocen. Ahora, no se refiere solo a un grupo selecto de sacerdotes, sino a todos los creyentes que por medio de Cristo tienen acceso directo a Dios. Por eso dice 1 Pedro 2:4, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, y habla acerca de nosotros. Vosotros también, dice, como piedras vivas. Imagínate un templo que es edificado con personas, o sea, son piedras vivas, por eso que todos somos parte del templo de Dios, siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Usted se preguntará, ¿cuáles son esos sacrificios espirituales del cual acá la palabra nos está hablando? Tus oraciones, tu intercesión, tu comunión con el Padre, tu comunión con el Hijo, tu comunión con el Espíritu Santo. Los sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo, por medio de Jesucristo, en el nombre de Él, porque Él es el Señor. Él es el que hizo la obra. Ahora, el concepto de sacerdocio universal en la Reforma fue liderada por figuras como Lutero, que trajo esta reivindicación, este nuevo concepto. Antes el hombre decía, no, yo tengo que ir y tengo que confesarme ante el sacerdote, o tengo que confesarlo, tengo que expresar todo lo que estoy viviendo ante él. Y en cierta manera ese es un punto válido, pero lo cierto es que lo que Dios quiere es que cada persona pueda presentarse delante de Él. Delante de Él. Cuando Jesús se encontró con estos hombres que fueron sanados, hubieron 10 leprosos que vinieron y fueron sanados. Jesús le dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Los sanó y le dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y los 9 de ellos fueron al sacerdote a seguir la tradición de los hombres, pero uno de ellos solamente había entendido que Cristo es nuestro eterno mediador, y él se quedó ahí para adorarle. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros nos acercamos a Dios, lo que tenemos que hacer es ofrecer nuestros sacrificios espirituales. Amén. Lutero argumentaba que todos los cristianos, por su fe en Cristo, eran sacerdotes espirituales, llamados a ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Esto incluía las oraciones, el servicio hacia los demás, la proclamación del Evangelio. Y Martín Lutero y la liberación de la intermediación clerical, es decir, es lo que la iglesia tradicionalmente había seguido antes de la Reforma. Solo el clero tenía acceso directo a las Escrituras y a los sacramentos. La Reforma cambió esta realidad
otorgando a cada creyente el derecho y entender que todos tenemos responsabilidad delante de Dios. No solamente de acceder a Dios sin necesidad de un intermediario, sino que tenemos también responsabilidad. Y resaltando que la salvación no está mediada por la iglesia. La salvación es un hecho personal que cada uno ejerce. Nótese que cuando comenzamos a compartir acerca del Evangelio, yo no te dije arrepiéntete y conoce al Señor. Puedes arrepentirte, sí. No hice una oración para que te entregues al Señor, porque cada uno necesita hacer eso de manera íntima. No estoy diciendo que no debería de hacerlo, podemos hacerlo. Pero prefiero que cada persona pueda tener, después de que conoce su condición, tener esa comunión personal con Dios. Esto es necesario. Es necesario. Hermanos, porque yo no sé si voy a estar la próxima semana, tú no sabes si vas a estar la próxima semana. Nadie tiene agendado morir en algún momento. La pregunta es, cuando partamos, salgamos de esta tierra, ¿cómo vamos a salir? Vemos ahí que dentro de las 95 tesis y muchas de las cosas que se proclamaron, una de ellas fue el sacerdocio universal de los creyentes. Ahora, el punto 2 es que tenemos el privilegio y la responsabilidad del acceso directo a Dios como creyentes. Tenemos el privilegio, sí, de venir a Él, pero también es una responsabilidad. Y esto lo vamos a ir entendiendo, como vamos a ver en dos textos, en el versículo 5 de 1 Pedro capítulo 2 y en el 9, y no solo nos habla de un sacerdocio universal, sino también de un privilegio y una responsabilidad que tenemos. Esta es la razón por la cual nosotros predicamos el Evangelio. Vamos a leer este texto, dice, también ustedes, dice, como piedras vivas, sean edificados, dice, como casa espiritual para un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el siguiente texto, en el 9, dice, pero ustedes son linaje escogido, está hablando de nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios adquirido para posesión de Dios, dice en esta versión, a fin de que anuncien, dice, las virtudes. ¿Cuáles son esas virtudes que tenemos que anunciar? El Evangelio. La gente se está muriendo. Y es verdad que la gente se está ahogando en muchos problemas. Pero el problema más grande del hombre no son sus problemas. Esas son solamente las consecuencias del problema. El problema verdadero del hombre es que nació separado de Dios y ya está condenado a muerte física primero y a condenación eterna después. Ese problema comienza a resolverse inmediatamente el hombre entra en comunión con Dios cuando responde al llamado que Dios hace. Uno de los mayores frutos de la reforma fue el acceso a las Escrituras. Es decir, Dios permite que las Escrituras se expandan en todo el mundo y en cada lengua vernacular, es decir, en cada idioma, en cada pueblo. Eso es un privilegio. Y gracias a Dios podemos tener la Biblia en español, la podemos tener en inglés. Fue traducida por Martín Lutero al alemán. King James la tradujo al inglés. Reina Valera, que es la versión que nosotros tradicionalmente hemos usado, Casidoro Reina Valera, la tradujo al español. Y esto es grandioso. Ya no era solo el clero ahora quien podía leer las Escrituras, sino ahora cada cristiano tenía el privilegio de hacerlo y en su propio idioma. Ahora nuestra responsabilidad como creyentes, discípulos y sacerdotes, ¿cuál es? Meditar y estudiar correctamente las Escrituras, tomando en cuenta el texto, el contexto, así como la intención del mensaje, lo que Dios quiere que el hombre sepa. No podemos, yo no puedo interpretar la Biblia a mi manera, tengo que interpretarla dentro de un contexto, dentro de lo que Dios ha establecido. Por eso es que cuando Pablo habla con Timoteo, su discípulo y pastor después, le dice, entre tanto que voy, le dice, haga reunión con todos los hermanos y juega fútbol, juega básquet, haz lo que quieras. No le dice eso, entre tanto que voy, ocúpate, le dice, en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. ¿Por qué Dios quiere que el hombre se ocupe en esto?
¿Por qué quiere que sus discípulos se ocupen esto? Porque no hay forma de conocer a Dios si no es a través de las escrituras bíblicas. Luego en el versículo 15 le dice, en 2 Timoteo 2:15 le dice, procura con diligencia, le dice, o sea, con responsabilidad. La palabra diligencia es responsabilidad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo veo que mucha gente postea en sus Facebook o en sus Instagram o en todas las plataformas ahora que existen, que yo soy antiguo, por eso es que sé de Facebook, pero ahora hay otras plataformas que yo no conozco y que la gente usa y postean cosas que suenan muy bonitas, pero postean y hablan de lo que no conocen. Sacan textos fuera del contexto que no se aplican a todas las personas. Y uno podría decir, ay, qué malo eres, deja que postee. No, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocerle a través de su palabra. Dejemos de interpretar las cosas a nuestra manera y empecemos a caminar como Dios nos ha llamado a caminar. Y Él nos ha llamado a caminar conforme a su palabra. ¿Dónde termina la gente que hace lo que se le da la gana? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Dónde termina la gente que hace lo que se le da la gana? ¿Que hace lo que se le da la gana? ¿Termina bien o termina mal? Termina mal. Porque nosotros no hemos sido hechos para hacer lo que se nos da la gana. Hemos sido llamados para hacer lo que tenemos que hacer. Cuando Dios llama a su pueblo, lo llama a un entrenamiento, lo llama a una formación. Porque Él quiere que cada persona sea un discípulo. Diga conmigo, discípulo. ¿Cuál es la misión del pueblo sacerdotal? Y este es el punto 3. ¿Cuál es esa misión? Veamos. Dice 1 Pedro 2:9, y ya lo habíamos leído al inicio, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el versículo 10, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. ¿Qué es lo que pasa? Esto es un recordatorio poderoso de nuestra misión. Somos pueblo adquirido, nación santa. Tenemos ese privilegio, pero nuestra misión, ¿cuál es? El proclamar el Evangelio. Usualmente a la iglesia venimos a celebrar la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero también venimos a recordar lo que Él ha hecho en esa cruz. Por eso anunciamos el Evangelio desde el inicio. Este es un recordatorio que hemos sido llamados a proclamar este Evangelio. La Reforma, hermanos, no solamente permitió que cada creyente tuviera acceso directo a Dios y a su palabra, sino también nos ha capacitado para la evangelización. Ahora, ¿qué es evangelizar? Es contar las buenas nuevas. Pero ¿cómo una persona puede recibir buenas noticias si no conoce el estado en el que está? Si no conoce la condición en la que está. Si una persona está enferma, digamos, de cáncer, no se va a someter a la cura o a diabetes o a lo que sea. Ahora hay tantas enfermedades. No se va a someter a ninguna de ellas mientras no conozca su condición. Cuando conoce su condición, el médico le dice, mira, tienes que cambiar radicalmente si quieres vivir. Si no, te vas mañana. Y si quiere vivir, si tiene una familia que ama, se va a someter y va a hacer cambios radicales. Pero mientras ignora su condición, hace lo que se le da la gana, es negligente, irresponsable. Hermanos, Dios quiere que su pueblo responda. Y el responder es no decir, ya, sí, yo. No, eso está bien. Hermanos, ¿saben cómo respondían los hijos de Dios en el inicio de la iglesia? Al que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Nuestra evidencia de creer no es decir yo creo. Nuestra evidencia de creer es el bautismo. El bautismo es la evidencia de que una persona cree. Entonces, no solamente la Reforma permitió a los creyentes que tuvieran acceso directo a Dios y a su palabra, sino también los capacitó. Al tener la Biblia en sus manos, cada cristiano podía conocer la verdad del Evangelio.
¿Cuántos quieren conocer la verdad? Lea su Biblia. ¿Cuántos quieren conocer la verdad? Lea su Biblia. El hombre puede engañarlo. Yo lo puedo engañar. Yo puedo engañarlos. Hay mucha gente que engaña a la gente porque no van a las Escrituras y son muy superficiales con las Escrituras. Al tener la Biblia en sus manos, cada cristiano podía conocer la verdad del Evangelio y compartirlo a los demás. La Reforma, hermanos, debemos recordar que el sacerdocio de todos los creyentes sigue siendo un llamado actual. ¿Sabe qué? No solamente estamos para proclamar el Evangelio. En Lima tenemos una hermana que ahora está en España. Bueno, ya no está en Lima, pero ella siempre lo que hacía, ella, una señora mayor de 80 y tantos años. ¿Cómo se llama? Ay, Juanita. Juanita agarraba y ella ni siquiera a veces tenía esto que es un privilegio, porque qué bonito está, ¿no? A mí me gusta mucho. Está bonito, ¿verdad? Ella no tenía esto, a veces agarraba y escribía y estaba en el carro y al costado del microbús, del bus, de la guagua, como dicen los cubanos, estaba sentada y escribía en un papelito: Dios te ama, hijito, y se lo daba a la persona a su costado y ella estaba ahí tranquila. ¡Qué poderoso! ¿O no es así? Porque tenemos esa responsabilidad. Cuando uno comprende la obra que Dios hace en el corazón del hombre, hermanos, podemos hacer lo que Dios nos ha llamado sin mediar, a veces sin mediar palabra. Cada miembro de la iglesia tiene la responsabilidad, primero, de vivir en comunión con Dios, estudiar las Escrituras, estudiar la palabra, compartir el Evangelio con aquellos que ignoran su condición. ¿Cuánta gente ignora su condición? ¿Cuánta gente vive equivocada? Dios quiere que cada persona conozca la verdad, y el acceso a las Escrituras, nuevamente, es un privilegio que no todos han tenido a lo largo de la historia. Nosotros tenemos ese privilegio. Hoy tenemos la Biblia. Enciendan su Biblia, por favor. Algunos la encienden porque la tienen en el celular, la tienen en las tabletas, la tienen en cualquier parte. Pero con este privilegio somos llamados a vivir en la verdad. Tenemos el desafío a continuar el trabajo que trajo avivamiento al corazón del hombre. La Reforma es el avivamiento provocado por Dios a una generación en un tiempo que Dios destinó. Pero hoy la Reforma que Dios quiere que cada persona tenga tiene que ver con el avivamiento que trae la palabra en el corazón del hombre. ¿Cuántos se sienten agradados cuando comienzan a entender las Escrituras? ¿Cuántos disfrutan la palabra cuando comienzan a entender? Yo disfruto mucho, porque digo: wow, todo esto, ¿cómo es posible? Hermanos, las Escrituras exponen públicamente que todos nosotros somos sacerdotes y nos da la responsabilidad a cada uno, como creyentes, lo que ya hemos visto, a responder al llamado primero, estudiar las Escrituras, involucrarte en un grupo. ¿Para qué? Para ser formado como un discípulo de Cristo. No me creas nada a mí si no lo verificas en tu Biblia. Respáldalo con lo que la palabra de Dios dice. Amén. Hay muchas personas alrededor tuyo que no conocen lo que tú sabes hoy sobre la vida cristiana. Nuestro consejo es que busques a una de estas personas y le compartas el Evangelio. Y si vienes por la primera vez, o tienes tiempo viniendo, o estás en una búsqueda de respuestas en tu vida, te animamos. Puedes conversar conmigo, puedes conversar con alguna de las personas líderes aquí, o lo que puedes hacer también es involucrarte a uno de nuestros grupos donde enseñamos las Escrituras. Permíteme orar, por favor. Póngase de pie. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por el privilegio, Señor, que nos das. Primero de hoy.